Reverencia, gracias por su presencia, la cual, como decimos siempre, hace mínimamente al 50% de la ecuación, ¿no? Por más que uno esté acá sentada en una silla un poquito más alta, con unas luces un poquito luminosas, hoy no se sienten tanto en el día, y parece ser que uno es el que está dando, ¿no? Y ustedes recibiendo, en realidad no es tan así. También uno está continuamente nutriéndose de la presencia de cada uno de ustedes y de la honestidad de su escucha, ¿no? Entonces, si realmente hay una honestidad, una sinceridad en aceptar, en escuchar, en indagar, eso nutre y estimula nuestro discurso también, ¿no? O sea, si ustedes no estarían, uno le estaría hablando a las luces, básicamente, ¿no? Pero, bueno, básicamente eso, ¿no? Agradecer eso también y que entendamos cómo la ecuación funciona en ambas direcciones, y eso está ligado a lo que vamos a hablar hoy, las glorias de nuestro Guru Varga, y entender cómo esta realidad es algo interrelacionado, ¿no? Guru, discípulo, maestro, estudiante. Como el otro día decíamos, perdón, sí, Krishna habló el Bhagavad Gita, pero también Arjuna estaba allí escuchando y haciendo las preguntas pertinentes que generaban respuestas apropiadas, y de la misma manera encontramos esta misma dinámica en el Bhagavatam. Sukadev Goswami hablando, pero Parikshit, ¿cómo decirlo?, tomando la iniciativa de toda la interacción, presentando su caso y honestamente, ¿no?, indagando desde un lugar muy puntual, y eso generando ciertas respuestas y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que ambas partes son necesarias en esta interacción. Y cuando hablamos de Guru Varga, el tema de hoy es ese, las glorias de nuestro Guru Varga. También estamos hablando de eso mismo, ¿no? Ser parte del Guru Varga, porque también lo somos, ¿no? Cuando hablamos de las glorias de nuestro Guru Varga, estamos también aceptando nuestra responsabilidad como miembros de ese linaje, como protectores de la dignidad de esta escuela de pensamiento, ¿no? Porque es un legado que llega a nosotros y uno tiene que hacer algo con eso, no simplemente disfrutar de lo que el Guru Varga provee, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿no? Canto, baile, refresco, ¿no? De la misma manera uno puede concebir al Guru Varga, ¿no?, como algo que provee y uno el que recibe y toma, pero hay algo que se espera de nosotros también, como miembros de una escuela de pensamiento en particular. Entonces, siendo, como decíamos ayer, somos parte de la Gaudiya Sampradaya. Una Sampradaya es una escuela de pensamiento, ya de por sí la palabra nos invita a pensar, a considerar profundamente las razones por las que nos unimos a esa escuela, las cuales quizás no fueron demasiado pensadas, tal vez el ímpetu fue más pare de sufrir, como dicen por allí, o cosas por el estilo, y eventualmente uno empieza a descubrir, uy, aquí había algo más que solamente, ¿no?, el mero cese del lado negativo de la existencia, ¿no? Entonces hay toda una proveeduría, ¿no?, que esta escuela de pensamiento nos quiere entregar. No es solo una cosa de pensamiento, obviamente no es sentarnos y vamos a pensar, sino que sí, hay que pensar acerca de, hay que usar lo mejor de cada una de nuestras facultades y absorberla en la dirección de qué implica lo que hemos recibido, ¿no? Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Nahayanya Rupanuga Janira Jivana, dice Prabhupada Bhaktisiddhanta en su famosa canción Guru Parampara, casi concluyendo, dice Sri Chaitanya Radha y Krishna combinados, y el pensar acerca de este hecho constituye la vida y alma de los Vaishnavas Rupanuga, de los seguidores de Srila Rupa Goswami, ¿no? Lo cual, ojalá podamos ser contados en esas filas. Srila Rupa Goswami fue como Narottam Das Thakur dice, ¿no?, Man Sri Chaitanya Manavishtam Stapitam Yena Bhutale. Él entendió cuál era el deseo en la mente de Sri Chaitanya, y él pudo volver eso una misión establecida, establecer el deseo de Mahaprabhu en el mundo entero, ¿no? Entonces, él entendió cuál era el mundo interno y él lo estableció, digámoslo así, en el mundo externo. Entonces, Guru Varga significa también eso, ¿no? Es
es un linaje, es un conjunto de buscadores de la verdad que están tratando de dar con las profundidades del corazón de Dios, ¿no? Y ver cómo establecen eso en su propio corazón y en los corazones de otros, ¿no? Cómo establecer la misión de Sri Chaitanya como una misión en mi vida, ¿no? Por la palabra misión no se refiere tanto a un formato institucional, como diría Swami Maharaj, expandir unidades administrativas, sino misión significa tengo una misión en la vida, ¿no? Desde ese lugar es misión. Y eso toma una forma institucional particular, pero la vida de eso es la misión en mi vida, ¿no? Que me lleva el ideal, básicamente, ¿no? El ideal lo es todo, diría Silasiyar Maharaj. O más precisamente, uno debe convertirse en un medio para el ideal, ¿no? Para mí esa es una descripción muy acertada de qué implica ser miembro del Parampara, ¿no? Entrar a una escuela donde se me invita a ser un miembro del ideal, ¿no? Que los está atravesando a todos los miembros de esa escuela, ¿no? Entonces básicamente es dejarnos atravesar por la profundidad del ideal que llega a nosotros por esa corriente llamada Guru Varga. Entonces ser miembro de una misión, ser miembro del Guru Varga implica muchas cosas, ¿no? De vuelta, no es simplemente portar un carnet de membresía, ¿no? Yo me inicié tal año, tal día, mi guru es tal, ¿no? Así que soy parte de, ¿no? La participación en la misión de Sri Chaitanya no es algo formal. Hay un aspecto formal, pero la formalidad está al servicio de la esencia, por lo que si no hay esencia, la forma se termina volviendo un obstáculo, ¿no? Cuando Srila Prabhupada originalmente fundó ISKCON, o sea, oficialmente establecieron el estatuto y los diferentes puntos, así como Maharaj habló estos días, también una vez que terminó de finiquitarse todo el trámite, el protocolo, el contrato listo, él dijo, bueno, en definitiva, después de tantas reglas y puntos y estatutos, la conclusión es que ISKCON debe ser regido a punta de amor y confianza, dijo. Así que si en algún momento todo esto que armamos, más que facilitar eso, se vuelve un obstáculo a ese flujo, el mismo esfuerzo que hicimos para armar esto, ese mismo esfuerzo debemos usarlo para desarmar esto, dijo, ¿no? Para que siga así preservándose, ¿no? El vínculo de amor y confianza, ¿no? Entonces, ser miembro de nuestro Guru Varga implica eso, ¿no? Como hablábamos ayer, ¿no? La importancia de la confianza, la importancia de la transparencia, la vulnerabilidad. ¿No? En un sentido trascendental, cada miembro del Parampara se encuentra en una condición muy vulnerable, ¿no? Trascendentalmente hablando, ¿no? Quizá no es nuestro caso, pero a todos se nos invita a un tipo de vulnerabilidad para participar en Guru Varga, ¿no? El otro día citábamos un verso de Rupa Goswami donde él dice: hay tanto néctar contenido en las sílabas del santo nombre que lo único que puedo pedir es millones de oídos, millones de bocas para honrar apropiadamente eso. En otras palabras, él dice, me encuentro en una situación desesperada. 2 oídos no alcanzan, una boca no alcanza. Estoy desesperado. Desesperado que sí, estoy vulnerable. Entonces, en un sentido, el Parampara es una seguidilla de seres desesperados, pero no es la desesperación que nos trajo a nosotros la conciencia de Krishna, ¿no? Sino la que nos vuelve más y más partícipes, ¿no? Entonces dice que en ese momento el Guru, en su desesperación divina, no me alcanzan los 2 oídos y una boca para hacer plena justicia al santo nombre, nos pide a nosotros, denme sus oídos, denme su boca, vuélvanse mis sentidos extendidos, ¿no? Y desde ahí encuentro algún alivio, ¿no? Y ese es el servicio también que uno como discípulo tiene que ofrecer al maestro espiritual, ser sus miembros corporales extendidos. Una vez Prabhupada Bhaktisiddhanta le dijo eso a sus discípulos, ¿no? Dijo, yo lo único que pido a ustedes es denme en sus oídos. Nada más. ¿No? Sabiendo pues el punto de entrada, ¿no? Entonces en ese sentido, ¿no? hay un tipo de vulnerabilidad en el Parampara, ¿no? Trascendental, obviamente, ¿no? Entonces, la gloria de nuestro Guru Varga.
bueno, de por sí es importante concientizarse que uno, como Maharaj explicó en nuestro retiro en Medellín, ¿no? Un poquito de conocer la historia. Obviamente no tenemos tiempo ahora de empezar a analizar miembro por miembro, pero es importante dedicarle el tiempo a conocer a cada una de las personalidades que decoran no solo nuestro altar, sino que deberían estar decorando nuestro altar por estos lados. Y entender, yo dependo de cada uno de ellos para estar hoy aquí, ¿no? Y de tantos otros que quizás nunca voy a llegar a conocer. Siempre recuerdo una frase de Thomas Merton que él diría, tu permanencia en la práctica depende de las oraciones de tus hermanos. No pienses que sigues practicando por qué tan grande eres en tu sadhana y todo eso, ¿no? No por desmerecer eso, tienes que hacer tu parte, pero el grueso viene ¿no? de las grandes hermanos, y obviamente que si mis hermanos me mantienen, ¿qué decir de mis mayores, ¿no? Entonces, es muy importante gradualmente informarnos, familiarizarnos con nuestro Varga, nuestro Parivar, nuestro Parampara, con la vida y obra de cada una de los eslabones, ¿no? De esta cadena que hoy en día permite que nosotros estemos recibiendo un flujo vivo, un flujo real. Muy bien. Entonces uno debe conocer la vida de cada miembro. Como ayer hablábamos, ¿no? Incluso una aparente contribución no tan sustancial marca una diferencia, ¿no? Ayer salió el tema, por ejemplo, de alguien como Srila Bhakti-Hridaya Bon Maharaj, quien es el guru Diksha Guru de Gopananda Bon Maharaj, a quien muchos de ustedes han tenido la fortuna de conocer. Y uno puede decir, bueno, sí, Bhakti-Hridaya Bon Maharaj fue enviado a Occidente por su guru, pero bueno, no pasó la gran cosa, ¿no? Con Srila Prabhupada fue realmente que empezó todo. Y en un punto uno puede decir sí, pero en un punto tampoco uno puede llegar al nivel de desmerecer el logro de él, ¿no? Y entender eso en el contexto de todo de un plan más amplio en el cual a Prabhupada le tocó ser, ¿no? el protagonista, pero no por eso pensar él es mejor, el otro no fue peor porque si no, como lo decía Swami Maharaj, y si la semana comenta, cada uno de los 6 Goswamis de Vrindavan estaban abocados a ciertas tareas en particular y estaban empoderados por Mahaprabhu para, ¿no? uno ser el Sambandacharya, Videyacharya, Brayojanacharya, uno estar abocado al aspecto ritual, a ser el Diksha Guru, a recitar el Bhagavatam, a establecer la filosofía, ¿no? ser el santo Tomás de Aquino de la tradición Gaudiya Vaishnava, y la Jiva Goswami, ¿no? Pero él dice, uno no debería cometer el error de pensar solo él lo pudo hacer, ¿no? Si además diría, cualquiera de ellos podría haber hecho lo que el otro hizo. Simplemente, ¿no? Así Mahaprabhu lo quiso, ¿no? Entonces también uno tiene que entender las glorias de cada componente del Guru Varga en esa luz, ¿no? Si no empezamos a parcializar las glorias, ¿no? de grandes personalidades, ¿no? Entonces en la medida que podamos glorificar apropiadamente a los miembros de Guru Varga, nuestra posición va a ser segura, ¿no? O sea, nuestra posición depende de qué tan bien estemos glorificando, básicamente, ¿no? Nuestra escuela es Kirtan, ¿no? Y Kirtan quiere decir celebrar, glorificar la grandeza, la posición, nombre, cualidades, forma de Krishna, pero también parikar, ¿no? de sus asociados. Como ayer también habrás mencionado, ¿no? Nuestra aspiración no es un mano a mano con Krishna, con Sri Gauranga, ¿no? sino mantenernos en la corriente de servir al que sirve y al que sirve, ¿no? Y de esa manera se deriva una mayor satisfacción en todas las direcciones, ¿no? Hoy ustedes cantaban Kali Kukuran, no me acuerdo si cantaron Jai Sachinandan, de arriba se iba escuchando, se iba siguiendo el kirtan, perdón que no pude participar. En esa canción si la hacía más Jai Sachinandan, empieza glorificando Jai Sachinandan, Suramuni Bandan, etc. Luego va empezando a glorificar a todos los asociados de Mahaprabhu y eventualmente empieza a glorificar a su guru y termina glorificando a sus hermanos espirituales, ¿no?
como enseñando una secuencia de glorificación, pero mostrando todo eso es necesario, ¿no? Guru Varga, las glorias de nuestro Guru Varga, ¿no? Me tomo el tiempo de uno por uno, ¿no? Recordar sus glorias, ¿no? Claro, la dinámica diaria hasta un punto dice, bueno, hoy me voy a sentar y voy a, durante 14 horas, a glorificar a cada miembro del Guru. Si tuviera las 14 horas, bienvenido sea, ¿no? No hay ningún problema. Una vez Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj estaba cantando su Gayatri, ¿no? Y creo que se demoró como 50 minutos, básicamente, ¿no? Entonces uno de los devotos después le preguntó, Gurudev, ¿por qué? ¿No? Suele tardar un poco menos, ¿no? Entonces, ¿por qué tardó tanto, no? Entonces básicamente le dijo, no, es que antes de cantar el Gayatri yo ofrecí mis respetos a cada miembro del Guru Parampara, ¿no? Para contar con sus bendiciones a la hora de abordar una realidad tan elevada como Gayatri Devi, ¿no? Entonces el punto es que quizás uno no cuenta con esos tiempos en la vorágine cotidiana, pero debería contar con ese anhelo y esa disposición, ¿no? O sea, ¿cuándo ese día vendrá, ¿no? Hoy también, antes de bajar, estaba justo en el baño, pero desde ahí se escuchaba el kirtan también. Tengo la fortuna de escuchar el kirtan donde quiera que esté, ahí arriba. Hasta cuando entro al baño me persigue el kirtan, así que ya arriba. Entonces estaban entonando esta famosa Markine Bhagavad Dharma, ¿no? Esta poesía compuesta por Prabhupada, y justo en el momento de entrar al baño sonó una línea. Estaba diciendo, bueno, a ver de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Y justo estaban cantando esta línea donde Prabhupada dice, oh maestro, solo puedo repetir tu mensaje, haz que mi hablar sea apto para su aprendizaje. Y dije, uy, ¿no? Interesantes líneas, ¿no? Por un lado, Prabhupada, la primera parte adopta una postura más conservadora, ¿no? Ortodoxa, tradicionalista, ¿no? Solo puedo repetir tu mensaje, ¿no? No voy a inventar nada nuevo, voy a decir lo que ya se me dijo. Pero por otro lado, haz que mi hablar sea apto para su aprendizaje, ¿no? Lo cual quiere decir apto, como hablamos el otro día, apto quiere decir adapto, ¿no? O sea, qué digo, qué no digo, cómo lo digo, ¿no? Depende a quién le digo, ¿no? Entonces en esas dos líneas dije, uy, ¿no? Encontramos esos dos aspectos esas dos corrientes ¿no? Paralelas dentro de lo que implica participar en el Guru Varga. Por un lado, el aspecto de la ortodoxia, ¿no? El aspecto milenario, y por otro lado el aspecto millennial. ¿Cómo adapto el mensaje a los tiempos que corren? Básicamente era otra forma de decirlo, ¿no? ¿No? La ortodoxia, la heterodoxia, el ser conservador, el ser liberal, ¿no? El transmitir las cosas tal como fueron dichas, pero también cómo decir eso en este momento. No alcanza con decir Srila Prabhupada dijo, sino que necesitamos decir Srila Prabhupada estaría diciendo ahora. No es que voy a decir eso, no es que yo voy a decirles lo que Prabhupada diría, ¿no? Pero al menos uno debería pensar en eso, ¿no? O sea, y orarle a él y a todo el Guru Varga, no solo a Prabhupada, ¿no? ¿Qué estaría en este momento diciendo cada uno de estos miembros sagrados, ¿no? Entonces, ser miembro del Parampara implica participar de una escuela, como decíamos, de pensamiento dinámico, no una corriente estancada, donde simplemente quedamos en un copy-paste, ¿no? En el nombre de ser leales a la tradición y sin entender realmente la dinámica, ¿no? Entonces ayer estábamos hablando también de eso en la noche. La continua necesidad de nuevos, lo que hablábamos anoche era en relación a las publicaciones literarias, ¿no? La continua necesidad de nuevos aportes literarios, ¿no? Prabhupada diría eso, ¿no? La función de una acharya es entregar un aporte literario a la sampradaya. Como dando a entender que, ¿no? En esencia, ¿no? Más que inaugurar edificios y incrementar números, en un punto tiene que aportar ideas, ¿no? Ideas que promuevan la expansión de la conciencia de Krishna hacia afuera, pero ante todo hacia adentro, ¿no? Más que distribuir el libro a otros, como hablábamos el otro día, primero lo tengo que distribuir dentro mío, ¿no? ¿Qué tan distribuido está el mensaje en mí para poder llegarlo a distribuir a otros? ¿Qué
que tanta expansión se está dando dentro mío, en mi conciencia, para generar un movimiento expansivo, ¿no? Entonces, ¿no? Mientras ayer Swami Maharaj hablaba algo de eso, no sé, miré hacia el costado y vi justamente los cuadros, ¿no? Y me llamó la atención, porque por ejemplo Srila Maharaj estaba ahí, achar prachar, ¿no? Estaba predicando, pero ¿no? Achar en mano derecha, ¿no? ¿No? Y Prabhupada, que es tan conocido por expansión, pero uno ve la imagen donde ahí está cantando con el armonio y uno ve, ¿no? Hay achar, ¿no? Hay achar ahí, ¿no? Está sintiendo, hay algo expandido dentro de él, ¿no? Y de ahí uno puede entender, ¿no? Las consecuencias de eso hacia afuera, ¿no? Entonces, el punto es ese, ¿no? Uno tiene que, ¿no? Hay una necesidad de un continuo aporte, ya sea literario, un aporte de ideas. Por un lado, pensando en términos relativos, cómo adaptar el mensaje a los tiempos que corren, la esencia del mensaje, cómo presentarla, ¿no? De manera contemporánea, de manera que no, nuestro discurso no resulte desfasado en el tiempo. Y también, como decíamos ayer, estamos en una época donde el tiempo pasa las cosas se dan tan rápido, que 50 años de los nuestros ahora son como 400 años de un siglo atrás, ¿no? Lo que antes se dan 400 años, ahora se dan 20, 30, ¿no? Entonces, ¿no? Las tendencias cambian, ¿no? Los paradigmas van modificando, y uno tiene que estar, ¿no? A la altura de las circunstancias, no pretender, ¿no? Voy a repetir mi discurso milenario y el que no se convierte, bueno, era una asura, no hay problema, ¿no? No le dio el sukriti, ¿no? A veces se utilizan esos términos, ¿no? No le dio el sukriti, ¿no? Más que yo pensar, ¿será que yo me tengo que purificar para llegarle mejor a la otra persona? Pues uno debería pensar así, ¿no? Cuando uno trata de exponer, compartir algo con alguien y eso no toca al otro donde uno quisiera, más que culparlo al otro por ser, ¿no? Lo que fuese, pensar, no, voy a tratar de concentrarme más en mi práctica para que mi discurso sea más conmovedor, por decirlo así, ¿no? Llegue a donde tenga que llegar. No es que la audiencia es la descualificada, ¿no? Cada cual está donde está y yo, ¿no? Entonces hay un compromiso ahí, ¿no? Entonces uno tiene que de alguna manera, sobre todo alguien que está representando el Guru Varga hacia el mundo, tiene que estar al tanto con las corrientes del pensamiento contemporáneas, ¿no? En un nivel o en otro, ¿no? Es importante no descartar eso, ¿no? Si la Prabhupada, antes de ir a Occidente, él visitaba las tiendas de té, ¿no? Y agarraba los diarios que dejaban los que visitaban las tiendas para informarse de qué estaba pasando al otro lado del universo, ¿no? La otra galaxia llamada Occidente, ¿no? O sea, tratemos de dimensionar qué representaba para alguien como él salir de Vrindavan, de Radha Damodar, que no es Vrindavan y Radha Damodar como uno lo conoció ahora, sino 50 años atrás. Uno no se puede imaginar que era eso. Uno ve una fotito y ahí empieza a dimensionar, uy, ¿no? De repente aterrizar en una tierra realmente extraña, ¿no? Entonces hay una carta que él escribió apenas los primeros días que llegó, le escribió a Srila Narayana Maharaj, ¿no? Que de hecho hoy es su día de aparición. Y le dice, aquí Maharaj, ¿no? Está en Nueva York, ¿no? Le dice, aquí todo el día y toda la noche la ciudad está llena de luces, le decía, ¿no? O sea, como no duermen. Así como un niño sorprendido. Le decía, y todos tienen su propio auto y lo manejan ellos mismos, ¿no? Pues en la India en esa época si alguien tenía un auto, era porque tenía un alto desarrollo financiero y tenía un chofer. O sea, si uno tenía el auto no lo manejaba uno. Decía, acá todos tienen y todos lo manejan. No como alguien que aterriza en otro planeta y dice, uy, acá son verdes, no son de todo eso, ¿no? ¿No? Y en la medida que iba aterrizando Prabhupada esa realidad, iba, ¿no? Como ajustando y cambiando y acomodando, ¿no? 64 rondas, no, 64, no, bueno, 32, no, 30, bueno, 16, ¿no? Y ahí como en el momento iba como a ver cómo hago para, ¿no? Para dosificar, trasplantar toda esta cultura en esta nueva tierra, ¿no? Trasplantar esta semilla orgánica milenaria en el cemento de Occidente, por decirlo así, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Como en el cemento, a veces empieza a salir una hierbita y se va rasgando y
como el ejemplo que vimos la otra vez, ¿no? Del puesto de escobas que eventualmente hacía cerrar todas las multinacionales, ¿no? El santo nombre que viene como una escoba a barrer nuestro corazón. Krishna establece ese puestito de escobas en nuestro mundo interno lleno de deseos, ¿no? Que son como multinacionales, como grandes corporaciones. No están afuera las multinacionales, están acá adentro, ¿no? Deseo tras deseo, ¿no? Y Krishna entra, pone su puestito de escobita, ¿no? Pruébela, escobas mágicas son, ¿no? Hare Krishna, Cheto Darpana Martana, ¿no? Y eventualmente lleva a todas las multinacionales a la quiebra, ¿no? Harinam Sankirtan Ki Jai, ¿no? Y ese santo nombre es el regalo que desciende de Golok Vrindavan, Goloker Premadan Harinam Sankirtan, y llega a nosotros a través del Guru Varga, ¿no? Entonces es importante entender que participar de esta corriente implica varias cosas, ¿no? No es una participación pasiva de mera receptividad, ¿no? Sí, Gurudev, deme su gracia, ya, qué misericordioso. ¿Y yo qué? ¿No? O sea, ¿yo qué estoy haciendo para continuar con el legado? Estamos en una etapa en particular en donde también nuestro maestro espiritual entra en, como decíamos el otro día, en su antialila básicamente, ¿no? En su etapa de recta final, de retiro, y eso invita a todo un mundo de consideraciones, introspección, contemplación acerca de, ¿no? Eso invita a uno a un tipo de retiro también, ¿no? ¿No? De alguna manera retirarse internamente a considerar cosas desde otro ángulo, porque uno está siendo invitado a otros roles en representación de, ¿no? Y ahí es donde las cosas, por eso Srila Sivan le dijo a los discípulos de Prabhupada, ahora llegó la hora de que se rindan. Y uno como, ¿no? Pero no estábamos rendidos ya. Sí, hay niveles y niveles. Y se aprecia toda la rendición que hubo como algo que ayudó a llegar hasta el punto en donde ahora uno está y a donde uno se le pide este nuevo nivel de rendición, ¿no? Nuestra escuela no es algo que uno diga, no, pero Maharaj, ya, o sea, ya llegaste acá de rendición, ¿no? O sea, ya me rendí un buen tramo. Si uno entiende de qué va la rendición, uno se rinde para poder rendirse más, básicamente. Uno no se rinde para llegar a un punto donde querer jubilarse de la rendición, por decirlo así, ¿no? Sino, bhaktya sanyata ya bhaktya. Uno sirve para poder servir más, uno canta Hare Krishna para poder cantar más Hare Krishna, más y mejor, y uno trata de rendirse para descubrir nuevas dimensiones de la rendición. Y el Guru Varga está ahí para informarnos de eso, proveer eso. Entonces, ser miembros de esta tradición implica una continua actualización, en todo el sentido de la palabra, en cuanto a relativo, cómo presentar el mensaje, y en cuanto a lo interno, cómo mantenerme incorporando nuevas realizaciones. O sea, si yo no me mantengo incorporando nuevas realizaciones, no puedo ser un miembro. Es como la mensualidad que uno paga para ser miembro de la academia, de una sociedad X, ¿no? Si uno es un médico, para mantener su diploma vigente hay que abonar mensualmente. Entonces, lo que realmente a uno le da standing, ¿no? Como posicionamiento en la tradición es las realizaciones que lleguen honestamente, intentando seguir participando ahí, ¿no? El otro día le compartí a Maharaj que en el Srimad Bhagavatam, en un verso famoso que describe al maestro espiritual, Tasman Gurut Prapadyata Jignasu Sreya Uttamam Sabdi Pare Chanishnatam Brahmani Upasamasrayam. Allí se hablan de los síntomas del guru. Y uno de ellos dice, él debe ser Sabde Pare Chanishnatam. Él debe estar familiarizado con la revelación, debe conocer el Shastra ampliamente para poder responder a las dudas de los discípulos, ¿no? Como si uno va a estudiar, no sé, filosofía, cualquier materia, le pregunta algo al profesor y le dice, no sé. Y le dice, pero se supone que usted me tiene que responder las preguntas que yo tenga, ¿no? Claro, como decía Maharaj, ¿no? ¿Qué preguntas? ¿No? Tampoco es que al Gurudev, disculpe, ¿qué modelo de auto me compró? Y disculpe, pero lo automotor no es lo mío. Uy, no es fidedigno entonces. No. A esa Prabhupada le hicieron algunas preguntas así, ¿no? Y él dijo, no sé. Como mostrando, no tengo por qué saberlo todo, ¿no? O sea, el guru es alguien para, sobre todo, instruir al discípulo en cuanto a la revelación, el principio de la revelación. No es una máquina como una, ¿no?
como una fonola de conocimiento, uno selecciona la canción, el tópico, él tiene que estar hablando de eso expertamente, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, Vishwanath Chakravarti Thakur dice el deber del guru es estar en cierta medida familiarizado con las corrientes de pensamiento del momento, ¿no? Y en ese significado dice, el guru debe ser experto en el Shastra, pero también en otros libros, dice él, ¿no? Como diciendo, conocer, ¿no?, las corrientes predominantes del momento para la hora de, como ayer hablamos con los devotos, ¿no? Uno dice, bueno, abordemos situaciones contemporáneas como la sexualidad, como el aborto, como la homosexualidad, ¿no? Y ahí empezamos a actualizar el término, ¿no? Mencionando que hoy en día ya decir homosexualidad es algo completamente desactualizado, ¿no? Porque le van a preguntar, bueno, ¿cuál de las 40 y tantas variantes predominantes del momento, ¿no? Y uno como, ¿ah? ¿Cómo? No. Entonces, es algo que en un punto no está íntimamente conectado a la experiencia de Mahaprabhu y Golok Vrindavan, pero en un punto uno tiene que entender, debo tener una noción de eso para gradualmente conectar a las almas con un ideal así. Quizás debo empezar hablando de eso para terminar hablando de lo otro, ¿no? A veces en la calle la gente pregunta, ¿no? En la esquina, esas preguntas que uno sabe que van a exigir una respuesta de esquina nomás, ¿no? O sea, 2, 3 minutos, no es que... Me dicen, ¿y usted qué hace? Y uno queda como... Entre que me quedé pensando cómo le respondo, ya pasaron los 3 minutos, ¿no? Pues, ¿no? ¿Cómo le explico lo que hago realmente, ¿no? El ideal, todo lo que hay... Uy, y el otro... bueno, gracias. Como diciendo, hay que saber por dónde empezar, pero teniendo en claro a dónde uno quiere terminar conectando esas almas, ¿no? Y quizás no todas las almas estén para esa conexión, pero bueno, generar la conexión hasta donde cada cual pueda transitar. Entonces, por un lado se requieren presentaciones actualizadas de la filosofía milenaria, abordando paradigmas sociales, culturales, psicológicos, que afecten no solo al mundo, sino a nuestro mundo, ¿no? Porque hasta qué punto uno ya no es parte del mundo, ¿no? O sea, esta filosofía no invita a no ser parte del mundo. A veces esa idea está un poquito distorsionada y uno entiende ser devoto implica salir del mundo material, ¿no? Pero si uno analiza el ejemplo de nuestro Guru Varga, más bien ellos buscaban cómo tener una inserción, ¿no?, apropiada a nivel social. Uno estudia la vida de Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada Bhaktisiddhanta, no vayas a Calcuta, Srila Prabhupada, ¿no?, leyendo diarios occidentales en una casa de té para prepararse como, ¿no?, occidente. Entonces es un movimiento donde está ese lado, ¿no? Estamos, ¿no? Hay Gostyanandi y hay Vajanananda, ¿no? Están los dos tipos de Ananda, ¿no? Experimentamos bienaventuranza en el hecho de adorar a Krishna y ocuparnos internamente, pero también en el hecho de que eso rebalse en nosotros y salpique a otros, como decíamos el otro día. Y eso también hay que pensarlo, no solamente voy a cantar Hare Krishna y cuando llega el punto de rebalsamiento, ¿no?, todos serán salpicados, yo no tengo que pensar mucho, simplemente sigo cantando. Si tiene esa capacidad, ok, bienvenido sea, ¿no? Pero, ¿no?, como el caso famoso de Haridas Thakur, donde Sanatana Goswami le dice a Haridas Thakur, algunos predican, pero no practican, ¿no? Ya en esa época era una realidad, ¿no? Y otros practican, pero no predican, ¿no? Sin embargo, tú tanto practicas como predicas, por lo tanto eres la mejor de las personalidades, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿no? Pero si se dice Haridas Thakur cantaba el Santo Nombre como 23 horas al día, ¿no? Entonces, digo, ¿en qué momento predicaba, no? Que quizás la hora que quedaba y no dormía, porque a veces escuchamos que igual salían con Nityananda Prabhu de campaña aquí y allá, pero también yo pensaba, bueno, él era el Namacharya, ¿no? Entonces él se sentaba a cantar, pero se sentaba a predicar, o sea, eso realmente ahí sí que la cosa rebalsaba en él y salpicaba para todos lados, ¿no? No solo salpicaba, ¿no? Inundaba, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tomar otro ajuste en su propio caso, ¿no? Y sí, tenemos que preocuparnos de que nuestro discurso se mantenga vigente, ¿no? Y eso es una exigencia, ¿no?
O sea, nos obliga continuamente a salirnos de una zona de confort, porque incluso a la hora de predicar uno puede posicionarse en una zona de confort, ¿no? Desde tantos lugares, de un lugar de soy yo el que está acá hablando, préstenme atención, uy, están todos mirándome, atentos, ¿no? Soy especial, ¿no? Y empezar como a alimentar ese lado aborrecible del pratista, ¿no? O desde un conformismo conceptual, digámoslo así, ¿no? Donde tengo el discurso armado, sé cómo empieza la clase, sé cómo termina, y cumplí, prediqué, ¿no? Me siento, Kali Yuga, Mahaprabhu vino a traer el santo nombre, Hare Nam, Hare Nam, Hare Namai, Baki, Balagol, ¿no? Bueno, al menos a Maharaj Swami le gustó la clase, ¿no? Si a Swami Maharaj le gustó, ya estamos cubiertos, ¿no? Pero se entiende, ¿no? A veces uno ya tiene como el discurso armadito, tic, 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 el mantra armado, ¿no? Terminé y uno siente, di la clase, cumplí, prediqué y de vuelta. Si ellos no se inspiran, allá ellos, ¿no? Yo hice mi parte, ¿no? ¿Cómo no se pueden inspirar con Mahaprabhu y el Santo? ¿No? Y como decíamos, entre cante Hare Krishna y sea feliz, se necesitan un par de ideas más entre medio, ¿no? Una vez un devoto estaba hablando de todas estas ideas que estábamos tratando de compartir y alguien al final dijo, pero Maharaj, ¿para qué tanto rollo y tanta complicación, ¿no? Hagamos las cosas más simples, ¿no? A veces uno escucha esa línea, ¿no? Maharaj, ¿por qué se la complica tanto si el proceso es simple? ¿No? Cantemos Hare Krishna y seamos felices. ¿Para qué tanta vuelta, tanta filosofía, tanta psicología, tanta... Cante Hare Krishna y sea feliz, ¿no? Y el otro le dijo, ¿pero usted puede hacer eso? Le dijo, ¿usted solo canta Hare Krishna y es feliz? No, dijo el otro. Necesito hacer varias otras cosas también. Y bueno, por eso estamos hablando de esas otras cosas, ¿no? Uno no tiene la capacidad de sentarse y solo cantar Hare Krishna 23 horas al día. Y ese es mi prasad, ese es mi descanso, ese es mi refugio, esa es mi recreación, ese es mi todo. No, uno todavía necesita. Entonces, bueno, en la medida que necesitamos eso, tiene que estar eso, en el contexto de servir el santo nombre. Entonces uno tiene que mantenerse como un miembro vigente del Parampara, ¿no? Tratando de actualizar la presentación del mensaje. Eso es toda una muestra de compasión realmente, ¿no? No es una cosa de ajuste intelectual nomás, ¿no? A ver cómo se presenta esto, sino de realmente empatizar y dar con la condición de cada persona, empezando por uno, y ver la necesidad de diferentes tipos de actualizaciones, ¿no? Incluso en la terminología, ¿no? Por empezar, ¿no? ¿Qué palabras uso, cuáles no, cuáles ya no suenan como deberían sonar, ¿no? Cuáles tenían un significado antes y ahora ya se utilizan en un contexto más coloquial, ¿no? Que tiene otro significado, ¿no? Como lo que hablamos con Swami Maharaj de eso, ¿no? Una vez usa la palabra, no sé, espíritu, y quizás no, incluso en ciertos lugares eso se usa desde un lugar, en otros países se usa desde otro. A veces no solo es tiempo, a veces es lugar, circunstancia, ¿no? Y requiere todo un tema, ¿no? Incluso hasta consideraciones, ya me voy para otro lado, ¿no? Pero si el gurú le pone un nombre a un discípulo, considere que el nombre localmente no signifique algo que pueda traumatizar al que lo recibe, ¿no? A la hora de que ese nombre va a ser abreviado, por ejemplo, ¿no? Allá en Argentina una madre le pusieron Terca Damba y la abreviación es Terca, ¿no? ¿No? Y uno dice, ay, Maharaj ya está pensando mucho, ¿no? Pero quizás para alguien eso es perturbador. Y afecta su proceso. Uno dice, no debería afectar. Sí, no debería, pero lo está haciendo. Y yo no le puedo pedir al otro trascienda la abreviación de su nombre, ¿no? ¿No? Entonces son detalles muy relativos, pero que uno los tiene que considerar al servicio de lo absoluto. Entonces, por un lado tiene que estar esa actualización del mensaje a nivel relativo, pero también, como decíamos, tiene que haber una actualización del mensaje a nivel absoluto. No es que solo tengo que repetir lo que dijo mi gurú y no puedo decir más, algo más. No puede venir nada nuevo, solo lo que él dijo. Me tengo que limitar a las realizaciones de él. Si yo me limito a las realizaciones de él, yo voy a tener nuevas realizaciones, realmente, limitarme, ¿no? Si realmente me refugio en las realizaciones de mi gurú, de mis gurús,
¿no? No olvidemos esa aplicación pluralística. Tienen que venir nuevas realizaciones, ¿no? Hay ciertas instituciones Vaishnavas hoy en día que incluso tienen una idea de si para usted estar cualificado, tiene que decir lo mismo que Prabhupada dijo, o mejor aún, menos, ¿no? Eso muestra más su castidad y lealtad, ¿no? No se atreva a, ¿no? Pero en realidad uno debería decir más de lo que Prabhupada dijo, por la gracia de Prabhupada. Y de esa manera está representando lo que él estaría diciendo ahora. Porque usted no piense si la Prabhupada estaría diciendo lo mismo que dijo 50 años atrás, ¿no? Gracias. Esto hay que actualizarlo también, ¿no? Cada 2 minutos, pobre. Entonces, uno más que preguntarse qué dijo Bhaktivinoda Thakur, qué estaría diciendo ahora, ¿no? Bhaktivinoda Thakur. ¿Y será que Bhaktivinoda Thakur quiere que cada uno de nosotros de alguna manera lo represente a él? Y eso es todo un compromiso, ¿no? Para entender cada cosa en tiempo, lugar y circunstancia. No solo entender qué debo decir ahora, sino también cuando nos dirigimos hacia el pasado, como ayer hablamos también, entender por qué cada acharya dijo lo que dijo, a quién se lo dijo, en qué momento. Eso hasta requiere todo un estudio sociológico, ¿no? O sea, entrar en la dinámica de esa época que es muy distinta a la de uno. Eso es una tapacia intensa, ¿no? Es olvidarse de uno mismo realmente para empatizar con el caso del otro y realmente de ahí poder entender. O sea, eso me lleva a apreciar más la grandeza del Guru Varga realmente.